Bien, cuando estaba preparando estas notas que traigo aquí, ¿no? Se me ocurrió poner algún título, ¿no? A esta breve intervención que haré, ¿no? Y el título que le he dado fue 22 años de transformación en las universidades de las competencias a los resultados de aprendizaje, ¿no? Y también se me ha ocurrido otro subtítulo, que es decir, ¡ay, cómo hemos cambiado!, ¿no? Recordando pues a la letra de la conocida canción de Presuntos Implicados, ¿no? Y podemos seguir diciendo, qué lejos ha quedado aquella universidad, ¿no? Aunque quizás no tan lejos, pero bueno, sí que ha quedado lejos. Bien, decía Dostoyevsky que lo que más teme la gente es dar un paso nuevo, ¿no? Pronunciar una nueva palabra. Hay palabras o sintagmas cuya pronunciación, como dice Dostoyevsky, nos atemorizan o nos producen una cierta urticaria, ¿no? Una de ellas es calidad. Yo llevo calidad y de hecho mi nombre está oculto en el del vicerrectorado, que es planificación e innovación docente, pero llevo calidad. Pero hay otras también que producen esa cierta urticaria, que era Plan Bolonia, Espacio Europeo de Educación Superior, porque nos hicieron, nos hacen y nos siguen haciendo sufrir, algunos más que a otros, ¿no? Parece que fue ayer cuando en un claustro escuchaba pues, al que en ese momento era rector de la Universidad de Coruña, al rector Barja, hablar del Plan Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior. Parecía un proyecto impresionante, como de hecho sí que como proyecto era impresionante, y lo que pensábamos ahí en ese momento era que todos por fin íbamos a ser más modernos, más europeos, nuestras universidades iban a parecer mucho más a los países anglosajones, ¿no? A la del Reino Unido, a las de Estados Unidos, a las de Australia, países además a los que íbamos muchos de nosotros a hacer estancias de investigación, ¿no? También ahí cómo hemos cambiado, ¿no? Porque en aquel momento cuando uno estaba haciendo su tesis, casi el paso por estas universidades pues era obligado, ¿no? Para conseguir pues toda esa bibliografía que queríamos consultar, ¿no? Y en aquel momento llegábamos a esas universidades, nos dedicábamos a fotocopiar, a leer mucho y luego a traerlos cuidadosamente esos artículos en las maletas, ¿no? Y teníamos miedo que no se nos pierdan, ¿no? Por Dios, esas maletas, ¿no? Pero ahí también sí que hemos cambiado. Pero lo que decíamos, en esas universidades a las que íbamos, básicamente por motivos de investigación, vinculados a la investigación, pues también aprovechábamos para ir a clase, ¿no? Muchos de nosotros, y entonces ahí veíamos que las cosas se hacían de otra manera, que se hacían de manera diferente a como se hacía en España. Y esto que nos contaba en aquel momento el rector, ¿no? De lo que era el Espacio Europeo de Educación Superior y cómo se iba a trabajar, pues se parecía bastante a lo que allí veíamos, a lo que veíamos en esas universidades, a esos guiones que entregaban a los alumnos donde estaba todo perfectamente programado, donde los porcentajes de evaluación de cada parte estaban perfectamente definidos, donde los profesores pues esperaban con ansiedad, yo lo recuerdo así, ¿no? Esos resultados de las encuestas de satisfacción de los alumnos, porque allí era algo que se tomaba muy en serio. Y quizá cuando esas encuestas cuando los profesores en esas encuestas no tenían buenos resultados, pensaban, bueno, pues ¿qué ha fallado? ¿Qué ha fallado en este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué uno de los resultados de aprendizaje que yo pretendía que los alumnos adquirieran no se ha conseguido? Esa reflexión era la que hacían en ese momento allí los profesores. A mí en ese momento, estoy hablando en concreto del año 96, 1996, me extrañaba mucho porque aquí, pues lo de las encuestas de satisfacción, pues los alumnos ya sabemos que decíamos, y yo como alumna alguna vez lo he hecho, no nos lo tomábamos tan en serio a la hora de cubrirlo, y por supuesto los profesores tampoco a la hora de recibir esos resultados, ¿no? Lo que nos sucedió sí que fue una buena idea, fue una gran idea, pero llegó en un mal momento, también hay que decirlo. Esto lo decían ya los rectores cuando evaluaban los 20 años del plan, de implantación del Plan Bolonia, ¿no? Que decían que llevar el Espacio Europeo de Educación Superior a los campus casi a la vez que se desataba la crisis lastró su correcta implementación. Y yo creo que ahí pues, es cierto, pero una vez más hemos salido adelante, con muy pocos medios, pero hemos salido adelante, ¿no? Bolonia introdujo la educación por competencias y esto requería unos métodos educativos muy distintos a los que estábamos acostumbrados, que era la clase magistral.
Tuvimos que introducir distintas maneras de evaluar, otras actividades en el aula, confiar en el trabajo autónomo del alumno y así, sin anestesia, sin apenas preparación previa, fue como comenzamos a desarrollar esta fobia, este temor del que hablaba al principio, a estas palabras, ¿no? A Bolonia, a guías docentes, a competencias, a resultados de aprendizaje. Nos empezaron a dar miedo. ¿Pero por qué nos daban miedo? Porque no estábamos preparados para dar ese salto, que era realmente muy grande. Y pienso en estos momentos que lo que nos salvó es que fuimos capaces todos de ver la trascendencia de ese cambio. Si no, yo creo que la resistencia hubiese sido mucho mayor, ¿no? Fijaros que la propuesta que se ponía en aquel momento nos instaba a abandonar nuestras señas de identidad particulares en nuestro modo de formar a los universitarios a favor de un protocolo educacional impuesto por ser considerado como más deseable, ¿no? Y así, pues es como luego nos encontramos con ese decreto 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. La adopción de ese sistema constituye una reformulación conceptual de la organización del currículum de la educación superior mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante. Esta medida del haber académico comporta un nuevo modelo educativo que debería orientar sus programaciones y las metodologías docentes centrándolas precisamente en el aprendizaje de los estudiantes y no solamente en las horas lectivas. Y luego llegó el Real Decreto 1393/2007, cuyos defectos todos conocíamos, pero cuya pérdida también la verdad es que nos está haciendo sufrir muchísimo. Y en ese Real Decreto 1393 decía que los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando, dice, sin excluir el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. Y luego decía, se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias, así como el procedimiento para evaluar su adquisición. Y fue lo que hicimos, competencias. Nos centramos, el centro de nuestros objetivos han sido las competencias. Por eso yo hablaba en ese título de esta charla de competencias, ¿no? Que vamos a ir de las competencias a los resultados de aprendizaje. Las competencias entraron en nuestras vidas totalmente, ¿no? Y aunque parecía lógico, efectivamente, nos decían, es que lo que tenéis que evaluar son competencias, pero la verdad no parecía nada fácil esto de enseñar competencias, sino contenidos, y hablar de esos otros métodos, ¿no?, de aprendizaje adecuados para su adquisición y para su evaluación. Los profesores estábamos acostumbrados a evaluar los conocimientos adquiridos en relación con la materia. Era lo que sabíamos hacer, era para lo que estábamos preparados, ¿no? Y quizá yo creo que en un primer momento sí que tuvimos una visión mucho más pesimista de lo que realmente estábamos haciendo, porque está claro que nuestros estudiantes aprendían, igual que aprenden o deberían de aprender más cosas. Y eso, de alguna manera, sí que ya lo estábamos haciendo, ¿no? Los procedimientos, las destrezas intelectuales, a utilizar y aplicar conocimientos, a resolver problemas, a analizar, a tomar decisiones, ¿no?, ante una situación, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente aquí las universidades y los vicerrectorados con competencias en materia de títulos hicieron un gran trabajo. Antes estaba aquí el decano de esta facultad, Manuel Peralbo, que era en aquel momento el vicerrector de Calidad y Armonización Europea, y fue en parte el que puso en marcha todo este proceso de cambio. Y realmente gracias a las aplicaciones, al desarrollo de aplicaciones, cursos, guías, consiguieron que en poco tiempo, aunque con muchísimas dificultades y a veces no sabiendo muy bien lo que hacíamos, y yo lo he de confesar con mi visión como profesora, ¿no?, fuimos capaces de cubrir una guía docente. A veces decíamos, bueno, yo esto lo pongo así sin saber muy bien, a ver qué pasa. A veces no entendíamos realmente muy bien todo lo que estábamos haciendo, lo que estábamos allí poniendo. Pero bueno, diríamos, a ver si este método, nos preguntamos, ¿este método vale para evaluar esta competencia? Pues no sé, yo tengo mis dudas, le preguntabas al compañero que también tenía las mismas dudas, ¿no? Y
Y entonces aquí desde la UDC, aunque nos hayamos quejado mucho también de la aplicación GADO, que es la aplicación de guías docentes, ¿no? Su ayuda ha sido inestimable porque nos llevaba, y yo ahora lo veo, nos llevaba claramente de la mano, ¿no? En la planificación, el desarrollo y la gestión de nuestra actuación docente a la hora de hacer esa programación de una asignatura. No nos dejaban escapatoria, esa guía no nos dejaba escapatoria, esa aplicación, ¿no? Porque nos obligaba como docentes, pues primero entramos en ese bloque 1 de datos identificativos, eso será fácil, pero ya en el segundo ya entramos en las competencias de la titulación, resultados de aprendizaje, contenidos, planificación, metodologías, etcétera, etcétera, ¿no? No teníamos nada claro lo que era una competencia, no teníamos nada claro lo que era un resultado de aprendizaje, nos perdíamos en ese montón de metodologías docentes que algunos ya veníamos utilizando desde hace tiempo, pero no sabíamos realmente qué se denominaba así o se les daba otro nombre, ¿no? Está claro que, como también decía antes el rector Julia Valde, ¿no? Está claro que había docentes que hacían esto con tenían mayor conocimiento de esto, ¿no? Pero la mayoría de los docentes, sobre todo los docentes especializados dentro de las facultades de ciencias de la educación, ¿no? Esto lo tenían más controlado, pero para nosotros, para el resto de los docentes, era algo nuevo, ¿no? Nos tuvieron que proporcionar definiciones. Antes hablaba Eduardo de un glosario, ahora volvemos a necesitar ese glosario, ¿no? También seguimos necesitándolo, ¿no? En aquel momento nos dieron definiciones que casi las tuvimos que memorizar, ¿no? Para tener claro. Entonces nos decían lo que eran las competencias. Nos decían que las competencias hacían referencia a capacidades, habilidades y destrezas. Eso lo teníamos claro. Capacidades, competencias igual a capacidades, habilidades y destrezas, ¿no? Casi, o sea, yo creo que lo memorizamos toda la universidad y también que estaban relacionadas con el saber hacer y el saber ser y estar, ¿no? También aprendimos... Dime, cariño. De competencias, ¿no? Pero luego también había resultados de aprendizaje. Eran esas capacidades y destrezas que se pretende que el estudiante de una materia consiga al acabar una titulación, ¿no? Bien. Y aprendimos también que esos resultados deberían estar relacionados con las competencias de cada materia, ¿no? Pero la verdad es que lo que se nos pedía era que evaluásemos competencias. Es decir, nosotros cuando teníamos los docentes de la universidad, cuando teníamos que cubrir el apartado de la guía docente de evaluación, teníamos que vincular el porcentaje que dedicábamos a cada metodología de evaluación a las competencias que se adquirían con eso. Entonces, en estos momentos tenemos muy asumido, aunque realmente yo creo que en el fondo lo que sí que estamos evaluando son resultados de aprendizaje, pero yo creo que si le preguntamos ahora a cualquier docente, ¿tú qué evalúas? Te va a decir, competencias. Está muy interiorizado, ¿no? Al menos dentro de la universidad. Y así es como llega el 8222/2021, donde aquí ya sí lo dice claramente, los planes de estudios, si antes el centro de atención eran las competencias, como decía, aquí dice que los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de resultados de aprendizaje. ¿No? Hemos cambiado de competencias a resultados de aprendizaje y también, como ya se dijo aquí, esos resultados del proceso de formación-aprendizaje se concretan en conocimientos o contenidos, competencias y habilidades o destrezas. Claro, aquí ya empezamos a tener algún problema, ¿no? Dice que esos resultados deben de ser evaluables y deben centrarse en aquellos conocimientos o contenidos, competencias y habilidades o destrezas académicamente relevantes y significativas que definen el proyecto formativo en un título universitario, ¿no? Bien, todo esto, bueno, nos ha planteado bastantes dudas y, de hecho, pues es cierto que la REACO acaba de publicar un protocolo de evaluación para la verificación, pero bueno, tampoco en ese protocolo no aclara mucho, ¿no?, sobre esta cuestión de los resultados de aprendizaje. De hecho, bueno, pues sabemos que tenemos que evaluar esos resultados de aprendizaje que deben de estar
en consonancia con las competencias de su titulación, ¿no? Pero si se concretan en conocimientos, competencias, habilidades, tendremos que evaluar cada una de ellas, ¿no? Y tenemos que cambiar ese chip en un entorno, en un país donde la utilización del término resultados de aprendizaje ha estado difuminado por el de competencias, que es un término mucho más extendido y que se ha utilizado muchísimo, ¿no? De hecho, los planes de estudio, de grado, máster y doctorado verificado hasta la fecha incluyen en muchos casos, y esto sabemos que es un problema, un número muy elevado de competencias que el estudiante debería demostrar haber adquirido al finalizar sus estudios, ¿no? Y, de hecho, la ANECA, ya a finales de 2013, en una guía de apoyo para la redacción puesta en práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje, ya nos advertía de la importancia de evaluar resultados de aprendizaje y no competencia, ¿no? De hecho, lo que nos decía, entre otras cosas, es que nos llamaba a reflexionar sobre las competencias incluidas en la propuesta de título, en esos procesos ya de acreditación de las titulaciones, cuando ya estábamos algo maduros, entonces nos llamaba a reflexionar sobre estas competencias, de cara a transformarlas, dice, si fuera preciso, mediante el proceso de modificación correspondiente, en verdaderos resultados de aprendizaje, ya que se nos estaba advirtiendo, ¿no? Bien, ahora mismo, pues desde las universidades tenemos que desterrar esa sinonimia entre competencia y resultados de aprendizaje e insistir en lo que son resultados de aprendizaje, ¿no? Bien, y este es un problema al que nos acabamos de enfrentar cuando enviamos las memorias de los títulos al Ministerio, que estaban realizadas siguiendo el 1393, ¿no? Ahí tuvimos ya nuestro primer encontronazo con los resultados de aprendizaje, ¿no? A esto también hacía referencia Dolores. Nosotros hablábamos de competencias, pero de repente dice, ah, no, tenéis que hablar de resultados de aprendizaje. Entonces recibimos requisitos de subsanación en los títulos que presentamos y nos decían, debe reflejar la identificación de cada resultado de aprendizaje, haciendo referencia a su clasificación, conocimientos, competencias y habilidades o destrezas. Rogamos, revisan y corrijan. De repente, claro, esto nos llega así y decimos, vale, podemos saber lo que son conocimientos, tenemos claro lo que son conocimientos, tenemos claro lo que son competencias, pero lo de habilidades y destrezas ya no lo tenemos tan claro. ¿Cómo hacemos? Esa era la gran pregunta que nos planteaban pues, los coordinadores de las titulaciones y realmente nosotros también tuvimos dificultad para responderles, ¿no? Por eso me alegro mucho que ayer se haya celebrado esa reunión a la que se refería Eduardo, en la que, bueno, pues a ver si llegamos a ese acuerdo terminológico que nos vendrá muy bien a todos y que sin duda arrojará luz sobre esta cuestión, ¿no? O sea, yo creo que, de todos modos, si sabemos, ¿no?, evaluar competencias, si hemos sabido evaluar competencias, que no tengo claro que lo que estábamos hablando eran competencias, yo creo que estamos evaluando ya resultados de aprendizaje, bueno, yo creo que esto no nos supondrá un gran problema. De hecho, bueno, hablaba Dolores, ¿no?, de los resultados esos de acreditaciones de título. Yo, haciendo un repaso, le pedí ayer desde la UTC también, que tienen mayor memoria que yo, que hiciera un repaso y vi que, bueno, que el problema de alinear, ¿no?, la evaluación, ¿no?, de evaluar competencias o resultados de aprendizaje, bueno, no había sido uno de los grandes problemas en los procesos de acreditación de las titulaciones, ¿no? Pero sí, como también decía Dolores, yo creo que queda margen de maniobra y ese margen de maniobra tenemos que utilizarlo para poder cambiar algunas cosas, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo clarísimo que los procesos de evaluación son fundamental, que ahí nos falta camino por andar y ya veréis por qué lo digo, ¿no? Decía Fernández Marcha en la Universidad Politécnica de Valencia en un trabajo precisamente sobre los resultados de aprendizaje que la evaluación era el gran ojo de buey, ¿no?, a través del cual pues, vamos consiguiendo información actualizada sobre cómo se va desarrollando el proceso formativo puesto en marcha y sobre la calidad de los aprendizajes efectivos de nuestros alumnos. Y también decía que está claro, ¿no?, que sin una evaluación bien hecha no hay manera de saber si las cosas van bien en lo que se refiere a la formación, ¿no?
Y lo que tenemos que también tener muy claro es que debemos concebir esa evaluación como un proceso de mejora, ¿no? Que realmente sea un proceso de mejora. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo dentro de las universidades, ¿no?, en desterrar esa práctica común desde el siglo XIX, ¿no?, que consiste en que en la mayor parte de las evaluaciones un peso fundamental lo lleva el examen, ¿no? Esos exámenes que se desarrollan pues, con preguntas no conocidas y con un límite de tiempo, ¿no? Así se sigue haciendo con bastante frecuencia y nos hemos dado cuenta de esto, sobre todo durante la pandemia. El gran problema durante estos 2 años tan complicados que hemos pasado fue cuando tuvimos que llevar a cabo esa evaluación, pues no presencial, ¿no? Y de lo que nos dimos cuenta es que tuvimos que insistir muchísimo porque aún seguíamos viendo que la dependencia de un examen final era muy frecuente, ¿no? Entonces, claro, todo el problema era ¿cómo vamos a evaluar a los alumnos? Entonces decíamos, bueno, pues a los alumnos se les puede evaluar de muchas maneras, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer el examen final? ¿No? Ese fue uno de los grandes problemas. Si el examen final iba a ser presencial, podía ser presencial, pues todos los problemas que podía llevar aparejado, ¿no? Hacer un examen no presencial. Entonces ahí sí que nos dimos cuenta. Insistíamos muchísimo en otros métodos de evaluación. De hecho, pues hicimos algunas recomendaciones. Decía el rector también que muchas personas piensan que evaluación continua es estar continuamente evaluando. No es así, ¿no? Entonces yo quiero insistir en esa evaluación continua que consiste precisamente en ir realizando pruebas periódicas a lo largo del curso y no... acabo ya, ¿eh? Y eso, y lo que nos llevan esas pruebas, ¿no?, es a lo que nos tienen que llevar es a perfeccionar el propio proceso de formación y, por supuesto, a mejorarlo, ¿no? Entonces, esa evaluación continua a lo que nos llevará, por eso creo que desde las universidades tenemos que insistir mucho en eso, ¿no? Porque también nos va a servir para poder abordar esa tarea de evaluar de mejor manera, ¿no?, para seguir este proceso de mejora continua, evaluar de mejor manera los resultados de aprendizaje. O sea, insistir mucho, no solo hay que valorar los conocimientos, sino esos resultados también de aprendizaje, ¿no? Y, bueno, pues si la evaluación continua, de hecho, está bien diseñada, pues el alumno deberá superar la asignatura, podrá superar la asignatura sin la necesidad de hacer esa prueba final. Bien, nos queda margen de mejora, nos quedan aún muchas cuestiones a las que debemos prestar especial atención, importantísimos los proyectos como del que se nos va a hablar hoy aquí, del que ya se nos presentó, para poder orientarnos a todos en eso, importantísima también la función de las agencias de calidad en este sentido, ¿no?, que siempre nos llevan de la mano y gracias a eso pues yo creo que hemos conseguido avanzar bien y que al final yo creo que este proceso de integración en el espacio europeo de educación superior lo hemos pasado, yo creo que con bastante buena nota. Muchas gracias por vuestra atención y perdonad si me... Nada, siempre es un placer. A eso estamos. Bueno, mientras se pasan el ratón y cargan la presentación, yo solamente una pequeña reflexión mientras Gregorio carga eso. Ayer, cuando estábamos reunidos el grupo de investigación, un compañero leyó una frase que justamente es centrarse en contenidos, competencias y destrezas. Hoy la última frase con la que termina la agencia es justamente en esa frase y la vicerrectora vuelve a citar esa frase. Es decir, que en esa frase todos tenemos problemas, porque justamente también me parece que el director hizo alusión a ella y son términos que parece necesario aclarar, ¿no? Nosotros cuando ayer planteábamos esto dentro del equipo, digo, bueno, tenemos que abordarlo, tenemos que hacer una tarea formativa. De hecho, estamos planteando temas formativos respecto a este tema, ¿no?
y bueno, que ya se plantearán dentro del grupo, ¿no? Pero bueno, creo que, porque en esa frase estamos todos viviendo de tres puntos de vista distintos. Quítala. Bueno, quita aquí, a ver, abre aquí. Sí, sí, ahora estírate ahí. Ahí. Ahí, ahí. Subir ahí. Sal de la presentación, a ver. ¿Sal? A ver, también hizo. Sí. A ver, ¿dónde está Teams? Ahora ahí. Sí. Aquí. Aquí. Ahora, vete aquí. ¿Esta? Sí. ¿O esta? Sí. Aquí. Y ahora aquí. Aquí. Ahí. ¿Nos hemos quedado otra vez colgados? No, porque no, la cámara no se ve, ¿no? No, es que no la... Es que no lo pilla. Estamos otra vez parados. No, así salimos. Nada, esto es... A ver, aquí. Sí, es ahí. Ahí. Ahora. Ahora, ¿y dónde está? Ahora dices en este equipo. Ah, no, eso es incluir sonido en este No. equipo. Espera. Otra, Abajo, abajo, sonido, abajo. Aquí. Baja por aquí. No, aquí no la tienes. Tema, nada. No, no sube aquí. No. Explorar mi PC. Aquí. Vale. Aquí, no, abajo, abajo. Ahí. Y Vamos a escritorio. escritorio y la debes tener ahí, ¿no? A ver, presentación, que sí. ¿Está cargada ahí? Está cargada, sí. ¿La tienes en el escritorio? Sí. Está en USB, ¿no? No, en el escritorio está. Aquí está. Ahí está. Sí. Cargando.